Bienvenidos a mis 5 antes de morir. Y hoy estamos con... José Aguirre de Monitor Fantasma. ¡Fantasma! Y dinos, ¿en dónde quieres estar? Sí, porque acá en Muñecos en Butacas, mis 5 antes de morir, y tranquila, no te vas a morir, Sí. tú puedes escoger el lugar donde quieras estar. Yo me encargo de la edición. Sí, Arti se encarga de todo. Bueno, he hecho una lista pensando en películas entretenidas, pero que sin embargo tengan un mensaje filosófico, al menos algo de qué conversar después, no solo quedarse uno entretenido. Pero sin embargo, después he estado pensando que he dejado al margen a uno de mis directores favoritos, que es Hitchcock. Y hay una película que me encanta de él, que es La Soga. Y me gustaría recrear ese escenario en la parte de atrás. Ok. Arti, ¡Vamos a la soga! ¡Oh, wow! Lo cual me recuerda decirles que tienen que portarse bien porque si no van a terminar como el protagonista de La Soga. Ok. y cuéntanos, ¿cuál es tu primera película? Sí. Mi primera película corresponde a uno de los superhéroes de mi infancia, no sé si es superhéroes, pero uno de los héroes de mi infancia, que es Robocop. ¡Rabatamba! Ah, sí, Robocop es una película que para su época explotó muchísimo todos los recursos de efectos especiales que tenían. Por supuesto, también los efectos especiales son una cosa muy importante de Robocop. Por ejemplo, hace algunos años, fíjate qué triste mi vida. Hace unos años me enteré de que el traje de Robocop, ese traje que parece de metal sólido, que parecía que pesaba mucho por respecto al sonido y todo, era en realidad un traje hecho de silicona. ¿Qué? ¿No? Sí, y se estiraba y se podía poner encima del personaje del actor. ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen trabajo! Sí. Y dinos, ¿qué es lo que más te gusta de esta película? Hay un montón de cosas de las cuales hablar de Robocop, no solamente el tema de la acción, de la violencia, que para algunos es un componente muy importante, el tema del humanismo que hay detrás de Robocop, que eso me parece que sí lo explota bastante bien este remake que se ha hecho hace algunos años, pero sobre todo hay un tema filosófico, ideológico que me gustaría conversar, ¿no? Porque francamente creo que es lo que termina por enriquecer la película. Y es que en esta película se critica mucho cómo una empresa privada, que es la OCP, termina por absorber un órgano civil que es la policía de la ciudad. De tal forma que, por ejemplo, el municipio, el cabildo de la ciudad termina subyugado por este poder económico, ¿no? Entonces una crítica bien interesante a cómo el dinero en algunas circunstancias puede más que la autoridad civil. Wow. Además que también es una película más o menos profética, porque muchos dicen que la película de Robocop ha profetizado lo que ahora mismo le está pasando a Detroit, que es una ciudad que está en crisis y que también todas las instituciones públicas están en quiebra y todo el mundo está protestando, ¿no? Así que es una película bien chévere y que da muchas cosas de qué hablar. Sí, es verdad. ¿Y cuál es la siguiente película que tienen que ver antes de morir? La siguiente película es más un tema personal y es Entre Copas, Sideway. ¿Vale, copas? ¡No! ¡Entre copas también! Copas de vino. Ah, qué copas de vino. A papá también le gusta el vino. Así es. Es la película de un escritor que recién se ha divorciado y se ve en la necesidad de acompañar a su mejor amigo a hacer un viaje, un último viaje antes de que el segundo se vaya a casar, vaya a contraer nupcias. Entonces un viaje es una película que se desarrolla en este plan de película de camino, un road movie, en el cual se mezclan muchas experiencias personales con la cultura del vino, porque se da la casualidad de que este escritor, que el personaje principal es escritor, sabe mucho de vino y es un apasionado de este tipo de brebaje. Ah, y o sea, ¿con qué puntos más o menos te relacionas tú o qué puntos de la película sientes que te tocan en el corazón? Bueno, es interesante que lo digas porque ahí me frías un poco, ya que yo también soy escritor y esta película habla también sobre el fracaso, habla bastante sobre eso, porque el personaje principal es un escritor que no tiene o nunca ha tenido mucho éxito y a su vez también sale de otro fracaso que es su primer matrimonio. Entonces es un sujeto que está muy desencantado de la vida pero que busca una especie de redención. En ese sentido yo me sentí más o menos identificado con este personaje. ¿Qué ves? Hay Te queremos de fantasma. Sí. Ya que estaba haciendo una lista de películas entretenidas que tienen cierto contenido un poco paradójico, no podía dejar de mencionar Volver al Futuro. ¡Genial! Volver al Futuro. Yo creo que
la reacción de mis compañeros. No hace falta que hable mucho sobre la película porque creo que todo el mundo la ha visto. Película típica de los 80, de los 90, de todas las generaciones. Y menos mal que aquí el director se opuso a que le hicieran un remake porque de repente iban a terminar por destruir parte de la nostalgia que nos trae esta producción. Está bien así tal cual. Sí. O quizá una Pero de secuela. culto no se toca. Sí, son clásicos. Sí. Obviamente. Aparte que también tiene un tratamiento bien interesante sobre lo que es la paradoja del tiempo, ¿no? Lo de volver atrás. Y eso les comentaba fuera de cámara, el hecho de que es imposible en la película, según el planteamiento del viaje en el tiempo que nos hace, viajar al pasado sin mover algo que en el futuro produzca un gran cambio. Porque desde la primera película que parece que no, que todo regresó a la normalidad, en realidad nunca regresó nada a la normalidad, porque cuando comienza la película, los padres del protagonista, Marty McFly, los padres eran fracasados, la mamá era alcohólica, el papá tenía un puesto de trabajo mediocre y estaba todo muy mal. Y ellos se van al pasado, y en el pasado Marty intenta dejar todo lo mejor que puede para que parezca exactamente igual, y sin embargo en el futuro era todo lo contrario, ¿no? Los padres súper exitosos, el enemigo fracasado, él súper bien, y tenía un camionetón y ya estaba. Biff termina trabajando para ellos, ¿no? Sí. Para el papá. Y otra cosa que también es simpática, cómo se repite la historia en las siguientes secuelas, ¿no? Por ejemplo, Biff siempre termina cayendo en el estiércol, ¿no? Y son de las mismas cosas, ¿no? Como que el tiempo es cíclico, ¿no? Siempre va a pasar en el futuro con diferentes generaciones las mismas cosas. Entonces, este tipo de paradojas que nos trae esta película a mí particularmente me encantan, y si tengo que escoger una película entretenida y que tenga un contenido que nos haga replantearnos cosas como la fugacidad del tiempo, es esta, una película perfecta. ¿Y cuál es tu siguiente película que nuestro público debería ver antes de morir? He pensado también en una clásica que ya todo el mundo debe haber visto y por tanto ya cada vez es más apto para morir. Es Matrix de Lana Wachowski. ¡Wow! Definitivamente se ha convertido en un clásico moderno. Sí. Sí, definitivamente. Creo que desde que salió tuvo una gran acogida. Es una película muy divertida, con mucha dosis de acción, de efectos especiales que fueron revolucionarios en su tiempo. Estos efectos generados por computadora. Sí. Que de repente para la vista de los contemporáneos pueden lucir ahora un poquito Falso. Un poquito falso, ¿no? Pero en su falso, momento sí. fue wow, así Sí. como vuela la gente y cómo se crean y se generan todos los efectos de la bala cuando niegas a Cuando pasa. Y es una escena clásica ahora del cine, ¿no? Sí. Una cosa así tan técnica como esa bala generada por computadora, lo caso. Pero sobre todo, lo que es Matrix para mí representa el cuestionamiento de la realidad. Es un cuestionamiento que viene resumido en esta frase que le dice Morfeo a Neo cuando se entrevistan en este salón imaginario de fondo blanco. Y Morfeo le pregunta a Neo, ¿qué es la realidad? Si la realidad es lo que ves, lo que hueles, lo que tocas, entonces la realidad solo serían impulsos eléctricos en tu cerebro. Entonces, es lo que yo me pregunto, ¿no? Finalmente, ¿qué cosa es la realidad? Y eso es lo que se preguntaban también los filósofos clásicos desde la época de Platón. Platón se cuestionaba qué cosa es la realidad y también decía exactamente las mismas palabras que Morfeo, ¿no? La realidad solamente es lo sensitivo o hay algo más. Y Platón nos planteaba el mundo de las ideas, el mundo inteligible, que es lo único real, ¿no? De donde se articula todo. Entonces, por ese lado es bien chévere la película de Matrix. No me gustó mucho el desenlace final, yo creo que la fregaron un poco en las secuelas, pero al menos la película número 1 me parece Muy buena. terriblemente sí. buena. Y vamos con la última película. ¿Cuál es? Y para variar, he escogido una película de animación 3D que es La Casa de los Sustos. ¡Esa película! Sí, es una ¿La película has visto? muy buena. Sí, la he visto. Pero, bueno, no sé. A ver, primero empieza tú. ¿Qué cosa No, ¿qué es? te pareció? Porque parece que no te ha gustado. Sí, solo que para ser de niños tal vez fue un poquito densa. No lo sé. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, yo tengo una apreciación completamente, no completamente diferente, no, pero creo que es una película que destaca sobre las demás. Yo te cuento que en esa época estaba trabajando como crítico de cine. Bueno, decir trabajando es decir, ¿no? Lo sabemos. La verdad es que Entendemos. la verdad es que me daban pases gratis para ir al cine y escribir sobre las películas, hacer reseñas chiquitas en un periódico de mi ciudad. Y vi en esa temporada, fueron 2 años, muchas películas para niños porque la cartelera era más o menos plana en el cine donde iba. Y entre todas estas películas para niños, me acuerdo que la que más grabada se quedó en mi mente fue esta, porque creo que fue la única película, hablo de 2007 a 2008,
la única película que era radicalmente diferente porque intentaba hacer una película de terror para niños. No era una película tonta, de humor fácil, de chistes sonsos, no, que era una película que realmente te llegaba a estremecer. Sí. Y hasta la mitad de la película, probablemente sí había una risita por aquí y por allá, pero no terminaba de entender cuál era el gran misterio con la casa. Entonces te forjaban toda una atmósfera de suspenso muy bien lograda, que al final pues decanta con un final totalmente sorprendente, ¿no? Bueno, esto ha sido mi selección de las 5 películas que tienes que ver antes de morir. En esta ocasión he escogido películas que mezclen lo que es el entretenimiento con lo que va más allá, el contenido de fondo. No he querido centrarme en películas muy académicas porque me parece, o al menos siendo sincero conmigo mismo, yo voy más al cine para entretenerme antes que buscar una obra muy densa, muy académica. Que sí, en algún momento tuve una época en la que lo hacía, en la época que era estudiante, me gustaba mucho Kubrick y me gustaba mucho Francis Ford Coppola y todas esas, ¿no? Pero por sobre estas películas, honestamente creo que me la he pasado mejor que las que he mencionado, así que esa es mi recomendación de cara al público. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Nada. Sí. Gracias por invitarme, sí, es verdad. Definitivamente sí. Dinos, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales y en internet? Bueno, me puedes encontrar a través de mi canal de YouTube, Monitor Fantasma, o también por Facebook, Twitter e Instagram, también poniendo Monitor Fantasma, y por ahí me puedes encontrar. Así que posteo videos en YouTube 3 o 4 veces por semana, y por las redes sociales siempre estoy poniendo alguna que otra cosita más. Así que invitadísimos a pasarse por ahí, y también por la página de Facebook de estos señores. ¡Yay! Gracias, tío Monitor. Sí, gracias. Tío Monitor. Me llamo Josué. Ah, bueno, gracias, José. Sí. Sí, bueno, eso ha sido... Daniel. Eso ha sido todo. Por el capítulo de hoy. ¡Daniel! Gracias. ¡Lo arruinaste todo! Ay, ¡Despide el programa! Síganos en Facebook, en YouTube, en Instagram, por todas las redes sociales. Los vínculos estarán abajo. Y nos vemos. Y no se olviden de escribir sus opiniones acerca sí. de las películas. ¿Qué les pareció la selección de José? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Opinan lo mismo que él? Pónganlo en los comentarios abajo. Sí. Y ahora... ¡adiós! ¿Te gustó este video? Suscríbete para que veas otros. Están aquí, y aquí, y aquí. Daniel, ¿aún siguen? Sí, todavía están aquí. ¿Y qué esperas? ¡Dale like al video! ¡Compártelo! ¡Sí! ¡Sí!